7:52 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes. Lo invitamos para hacer un análisis, unas proyecciones de cómo iría la economía ecuatoriana en este 2026, quizás en condiciones tal vez más adversas, no el crecimiento económico, por ejemplo, que ha tenido este 2025. ¿Cómo ve ese panorama? Pablo Lucio Paredes, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por esta conversación de inicio de año. Aprovecho para desearte a ti y a toda la gente que nos escucha un buen 2026. Un gran abrazo a todos. Mira, igual manera. Como tú sabes, yo siempre prefiero mirar las cosas en perspectiva de más largo plazo. El 2026 obviamente es importante, obviamente hay que transitarlo, pero siempre hay que pensar en qué capacidad tenemos de tener un mejor largo plazo, ¿no? Tú decías del 2025, el crecimiento de la economía, yo lo había mencionado, iba a estar por encima del 4% en el año y probablemente algo así terminemos, pero eso también viene después de la caída del 2% del año 2024. Las proyecciones en general para el 2026 son de alrededor del 2%, un poco más, un poco menos. Yo más bien le apunto un poco más hacia el 2,5%, entre el 2,5% y el 3%. Pero bueno, esto es un tema, no es un tema de adivinanzas, pero siempre tenemos que mantener presente en el 2026, 2027 y hacia adelante que el Ecuador tiene que hacer los esfuerzos necesarios para crecer por encima del 4%. Si no logramos eso, no mejoramos la economía, no mejoramos la sociedad, no mejoramos la política, no mejoramos la inseguridad y sobre todo no mejoramos suficientemente lo que es el objetivo de la economía, que es que la gente viva mejor. Entonces ese objetivo lo tenemos que mantener. Y no es que lo vamos a lograr mágicamente en el 2026, pero tenemos que ir transitando en esa dirección. Y para mí el tema importante es ese. ¿Vamos a transitar o no vamos a transitar poco a poco en esa dirección? Y para eso hay ese rompecabezas que tenemos que ir armando, que como todos los rompecabezas no se arma en un orden exacto, sino que, ¿no es cierto?, uno va armando el rompecabezas por aquí, por allá, una pieza cuadra, otra no tanto, y luego uno pone otra pieza, en fin, ir armando el rompecabezas de 7, 8, 10, 12 cosas que hay que hacer importantes en el Ecuador. Y la pregunta es si en el 2026 vamos a ir armando o no vamos a ir armando ese rompecabezas. Yo creo que es el tema de fondo mirando hacia el largo plazo. Pablo, ¿y cuáles debieran ser las prioridades económicas de este 2026? Mira, hay todas estas piezas del rompecabezas y más bien la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles sí vamos a poder armar y cuáles no. Capaz que hay una pieza importante, pero lo dice por X y o Z razones, en el 2026 no podemos enfrentar ese tema, entonces más bien enfrentemos otro tema. Eso me parece que, como te digo, que hay que ir armando esas piezas, pero hay una pieza que obviamente es fundamental de armar, es la pieza de la inseguridad. Esa sí no es algo que podemos decir, si no se puede armar esa pieza hoy, dejémosle para de aquí a un par de años. No. Esa pieza sí es una pieza fundamental que tenemos que armar, porque sabemos que eso pone en riesgo a la sociedad ecuatoriana, pero además pone en riesgo, y es más grave, la vida diaria de muchos ecuatorianos que arriesgan, que tienen riesgo de su vida, tienen riesgo de sus negocios, tienen riesgo de salir a la calle, etcétera. Entonces yo creo que esa sí es una pieza fundamental que creo que la hemos venido enfrentando estos últimos años, pero como no soy especialista en seguridad, no sé si la manera en que la estamos enfrentando es la mejor o no, porque en realidad vemos que las cifras de violencia suben, no bajan, pero capaz que, yo como te digo, no soy especialista en el tema, pero capaz que hay que pasar por esa fase de aumento de la violencia para que luego disminuya, porque capaz que sí estamos logrando afectar las finanzas y la dirección, digamos, de todas las bandas criminales, y por eso hay más violencia. Pero en todo caso, la inseguridad es un tema fundamental que hay que enfrentar, y razonablemente uno pensaría que en vista que 2024 y 2025 fueron malos, ojalá ya 2026 poco a poco empiece a ser mejor, ¿no?
¿Cuáles serían los sectores específicos? Hemos hablado tanto, por ejemplo, de la seguridad social, que es uno de los pilares en el tema a solucionar, la seguridad, evidentemente la salud. ¿Cuáles debieran ser las prioridades para afrontar en medio de estos desafíos? Mira, yo creo que hay que volver a ponerles nombre y apellido, digamos así, a las piezas del rompecabezas, ¿no es cierto? Como te decía, una pieza fundamental es la inseguridad. Esa me parece que hay que enfrentarla ahora, querramos o no querramos, podamos o no podamos. Una segunda pieza, y eso y le pongo en desorden las siguientes, tenemos la justicia. Es muy difícil enfrentar temas económicos, políticos, incluso de inseguridad en el Ecuador con el sistema judicial que tenemos. Entonces ahí tiene que haber un cambio radical. Y la pregunta es, ¿podremos hacerlo o no? No sé si los ecuatorianos tenemos la capacidad de enfrentar ese tema de la justicia. Ojalá que sí. El tema de la política, es decir, si es que realmente los políticos se van a centrar en los problemas del país o se van a seguir centrando en sus pequeños intereses, ¿no? Es un tercer tema. Un cuarto tema es la reforma a fondo del Estado, ¿no? Que implica que el Estado gaste menos, pero gaste mejor, que se centre bien en sus funciones fundamentales, que es, por ejemplo, la inseguridad, que es, por ejemplo, la justicia que mencioné, que es, por ejemplo, la educación, la salud, la malnutrición, sobre todo de la gente de más bajos recursos. Es decir, que pueda centrarse no en hacer 1000 cosas mal hechas, sino en hacer 5 o 6 cosas bien hechas. Hay una reforma del Estado fundamental y eliminar tanta tramitología, tanto freno a la actividad económica que genera el Estado. Entonces la reforma del Estado me parece fundamental. Van 1, 2, 3, 4. Un quinto tema fundamental es los sectores estratégicos, minería y petróleo. Debemos poder, y electricidad también, digamos, los llamados sectores estratégicos, debemos poder impulsar. Tenemos que ponernos de acuerdo entre ecuatorianos para impulsar esas actividades que están unas estancadas, como el caso de la minería, han crecido pero están estancadas, y el petróleo más bien ha ido disminuyendo. Un sexto tema, no me acuerdo sexto o séptimo tema, es el que tú mencionabas, la seguridad social. Tenemos que enfrentar ese tema sin lugar a dudas, y cuanto más pase el tiempo, más se vuelve urgente enfrentarlo. Luego tenemos otro tema, es seguir la apertura comercial del Ecuador al mundo. Es un tema que viene ya desde hace varios años. Hay que continuar. Se ha llegado a una especie de acuerdo parcial con los Estados Unidos. No sé si falta todavía ratificarlo, fortalecerlo, terminarlo. Es muy importante. Otra cosa es la apertura financiera del Ecuador al mundo para que haya más sistema financiero en el Ecuador, sistema financiero internacional en el Ecuador que compita con el sistema ecuatoriano. Bueno, hay otros temas más, pero he mencionado algunos que me parecen extremadamente importantes. Y la pregunta es, ¿vamos a atacar los 7 al mismo tiempo en el 2026? Evidentemente no lo vamos a hacer. La pregunta es, ¿cuáles sí podemos enfrentar en el 2026? Pero no puede terminar el año 2026 diciendo no enfrentamos ninguno de los 6, 7 u 8 temas que he mencionado. Eso sí no puede ser. Algo hay que ir enfrentando de ese rompecabezas, ¿no? Claro, recuerdo en la entrevista anterior, el viernes 12 de diciembre con Pablo Lucio Paredes, él nos habló de la reforma de fondo, que lo viene haciendo en forma reiterada, casi pedagógicamente, de lo que debiera enfrentarse estos temas estructurales, esas reformas. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo atacar? Tema de las finanzas públicas, reducir el gasto público, seguridad social, sectores estratégicos, tema laboral, reforma financiera, empleo, etcétera. Sí, perdón, me olvidé de mencionar el tema laboral. Gracias por recordarme, es otro tema muy importante. Mira, no sé, Miguel, cuál es la capacidad de la sociedad ecuatoriana para enfrentar los temas. En general tenemos una baja capacidad política para enfrentarlo. Primero porque los políticos no quieren enfrentar los temas delicados. Pero segundo también porque los ecuatorianos tampoco queremos enfrentarlos, ¿no?
Si mañana decimos a la gente, mira, en el tema laboral se necesita tales y tales cosas, ¿usted está a favor o está en contra? La gente va a decir, no, yo no quiero que cambie todo eso. Si decimos la seguridad social va a haber que enfrentar esto, aquello, la gente va a decir, no, yo tampoco. Yo sí quiero que mejore el sistema, pero no quiero hacer nada de eso. Entonces es un tema de cómo la sociedad ecuatoriana está dispuesta o no a enfrentar estos temas, ¿no? Claro, si me permites, Pablo, en el tema de seguridad social, claro, se quiere cambio, y el discurso ha sido que se cobre la deuda al Estado ecuatoriano y con eso se soluciona, lo cual es irrealizable, porque además no va a solucionar. Supongamos que pague todo el Estado, su posición no consentida, eso se vuelve a gastar con un modelo que no es sostenible, es decir, el argumento es el Estado que pague todo y ahí se arregla. No es así, ¿no es cierto? Claro, nos olvidamos que el Estado somos nosotros financiamos al Estado. Entonces, cuando uno dice que el Estado le pague la deuda al IES y con esto está resuelto el problema, primero que no está resuelto, pero segundo, entonces, en definitiva, nos estamos diciendo a nosotros mismos, hay que sacar la plata de algún lado. Y cuando uno dice, a ver, saquemos la plata, decimos, no, yo no quiero poner la plata tampoco. Por eso te digo, hay una cierta incapacidad de la sociedad ecuatoriana de enfrentar los temas de fondo, y a veces lo hacemos, y no solo el Ecuador, muchos países del mundo hacen lo mismo, es que cuando llega ya el borde del acantilado, cuando estás ahí al borde del acantilado por caerte, entonces ahí dice, hagamos algo, y ahí lo hacemos a última hora, ¿no? Es una solución muy ecuatoriana, pero no es la mejor solución, evidentemente, ¿no? Yo te diría que, como decía antes, el tema de la inseguridad, ese sí es fundamental, es número uno. Yo diría que el tema de la seguridad social, si logramos en el año 2026 estar claros en cuáles son los caminos posibles, porque tú sabes, Miguel, mejor que yo, que no hay un solo camino para el tema del sistema de seguridad social, hay varios caminos posibles, pero tienen que ser caminos serios, ¿no? Estar claros en cuáles son esos caminos. Si logramos avanzar en eso en el 2026, me parece que ya sería un avance no despreciable, digamos, de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Me parece que el tema de la reforma del Estado es fundamental, empezarlo. No, tampoco es un tema que se resuelve de un día para otro, pero hay que empezarlo, y no lo estamos viendo, porque ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años en el Ecuador? Y digo últimos años, pueden ser 2, 3, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 15, es que el Estado ha seguido creciendo y el gobierno nos ha seguido cobrando más, ¿no es cierto? En los últimos años nomás ya subió el IVA, se eliminó el subsidio a la gasolina, se eliminó el subsidio al diésel, que en definitiva son recursos adicionales que los ecuatorianos aportamos, y luego hubo el impuesto el año pasado a las utilidades no retenidas, y hace 2 años el impuesto a patrimonio, y hace 5 años del otro impuesto a no sé qué. Es decir, estamos con la filosofía que del Estado sigue creciendo y nosotros seguimos aportando más plata al Estado. Eso me parece que ojalá el año 2026 sea el año en que, digamos, se acabó esa filosofía, y ahora la filosofía va a ser de empezar a disminuir el gasto público en cosas inútiles e improductivas, que las hay muchísimas, Mira, yo acabo de estar en Galápagos con mi familia por fin de año, que es un lugar tan lindo, Galápagos, tan maravilloso, y toda la tramitología que hay alrededor de eso es impresionante. E incluso en temas, y por eso hay que empezar incluso con temas sencillos y tontos, ¿no? Yo incluso le decía a la gente en Galápagos, ¿cómo es posible que yo aquí en Quito tuve que pagar una tasa, que creo que es la tasa de tránsito, de no sé, el carnet de tránsito, no sé qué cosa, pagué aquí? Es un sistema de computación, un sistema electrónico bastante malo. Me tomó un par de días entrar al sistema y fallaba. Entrar al sistema otra vez y fallaba. Bueno, ya aparecía la página web de la Federación Ecuatoriana de Fútbol cuando tú quieres comprar entradas para la selección, que es malísimo el sistema, pero bueno, solo es una broma eso. Pagué aquí, no me acuerdo si $20 o $30. Y luego llego a Galápagos y nuevamente tengo que pagar otra vez allá. Creo que para el Parque Nacional Galápagos. Yo les decía, y no es posible que haya un solo trámite en el cual me cobran lo uno y lo otro. Es decir, en vez de cobrarme 20 más 30, cóbrenme 50. Y luego repártanse entre ustedes esa plata, ¿no? Entonces suena un trámite que uno dice, bueno, ese no es un tema fundamental, obviamente. El problema es que hay
miles de ese tipo de trámites absolutamente inútiles en el Ecuador. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿No? ¿Por qué no empezamos eliminando las trabas que hay a la vida diaria? Entonces, yo sí creo que el año 2026 debe ser el año de la reforma del Estado, donde no nos cobren un centavo adicional, o sea, sí cobren a los que no pagan, eso sí, pero no nos cobren impuestos adicionales y vamos al lado de empezar a eliminar los gastos improductivos del Estado. Ese, por ejemplo, podría ser un gran objetivo del 2026. Pablo, ¿qué impide hacer esos cambios? Por ejemplo, a propósito de lo que señalas, las trabas burocráticas. Recuerdo uno de tantos episodios en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Fue el sector productivo y le plantearon como 270 procesos engorrosos. El presidente entonces se sorprendió, dijo, no, hay que hacerlo. Y hasta el día de hoy no hay cómo hacerlo. ¿Por qué no hay cómo hacerlo? Sí, yo no me acordaba que eran 270, pero hay 270 más otros 270 más otros 270 en la vida. Yo creo que todos los ecuatorianos que tienen la amabilidad de escucharnos inmediatamente piensan, sí, tal trámite es un desastre, tal otro trámite es un desastre. Además, algunos no son desastres, son absolutamente inútiles, o sea, no hace falta que existan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un tema de voluntad política del gobierno y de voluntad administrativa, es decir, para eliminar esas cosas tú tienes que seguir una serie de pasos, ¿no? Tú tienes que decir, a ver, veamos cuáles son todos los trámites que existen, veamos cuáles son inútiles, veamos cuáles corrijo, veamos cuáles elimino, que son muchísimos que deberían eliminarse, y lo voy a hacer. ¿Y eso qué requiere? Requiere un reglamento, requiere una ley, requiere esto. Entonces sigamos todos esos pasos, ¿no? Pero esos pasos toman un proceso. Entonces yo creo que es la falta de voluntad administrativa de dar un seguimiento a esos pasos y la falta de voluntad política, porque en muchos casos eso implica eliminar instituciones, eliminar cargos públicos, eliminar una serie de cosas, y no hay la voluntad política de hacerlo, ¿no? ¿Y qué hacer con el tema laboral, que es uno de los grandes problemas, grandes demandas, que se pueda vincular con pleno empleo, a sabiendas de que esto puede redundar también en un mayor número de afiliados al Seguro Social? Sí, mira, solo para terminar el tema de la reforma del Estado, como te decía, yo creo que si logramos en el 2026 visualizar cambios en cosas de la vida diaria, ya sería un gran avance. Por ejemplo, otra cosa que deberíamos hacer es, lo hemos conversado aquí, es eliminar el monopolio de Petroecuador en la comercialización de combustibles. Es decir, que los privados, así como importan carros, importan ropa, importan comida, importan materiales, yo qué sé, importen combustibles, si no hay ninguna magia especial en eso, que deje de hacerlo Petroecuador. Con eso eliminaríamos burocracia, corrupción, gasto público improductivo, etcétera, recursos que le damos al gobierno, y lo harían los privados. Eso sería lo absolutamente lógico, ¿no? Entonces sí creo que podríamos ponernos como objetivo, Miguel, que en el año 2026, al final del año, visualicemos concretamente una serie de cambios en el entorno que tenemos, estatal que tenemos, ¿no? Yo siempre recuerdo que debe haber sido en el año 94 probablemente, que se tomó la decisión de liberalizar el sistema de gasolineras en el Ecuador. Acuérdate cómo eran las gasolineras antes, ¿no? Ibas en una esquinita y encontrabas una especie de casita vieja con dos surtidores, ¿no? Y cuando se abrió el sistema, pues tenemos las gasolineras modernas, que creo que es un aporte a la calidad de vida de la gente, las gasolineras modernas que tenemos. Entonces es cuestión de dar el paso, de liberar las cosas, porque los que están del otro lado, si tienen competencia, si tienen libertad de hacer, se van a lanzar a hacer las cosas y a mejorarlas en beneficio de todos nosotros. Entonces, me parece que eso es fundamental. Tú decías en el tema laboral. Mira, en el tema laboral, igual que en el tema de la seguridad social, yo creo que tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuáles son, por sentido común, las trabas que existen para
que las empresas puedan contratar más fácilmente y que los trabajadores puedan encontrar trabajo más fácilmente. ¿Cuáles son esas trabas? Y yo creo que si tú sales y le preguntas eso al panadero de la esquina, al ferretero de la esquina, a quien sea, le dices, a ver, ¿por qué usted no contrata más gente? Y él te va a decir por tales, tales y tales razones. No, porque es demasiado riesgoso, porque si me resulta un mal trabajador tengo que pagar una indemnización enorme, porque si yo quiero contratarle, le necesito el fin de semana tengo que pagar horas extras, etcétera. Es decir, aquí tengo una lista de cosas que son las que hacen que yo no me lanzo a contratar. Entonces la pregunta es esa, es muy sencilla. ¿Cuáles son las trabas que hacen que la gente en la vida diaria no contrate más trabajo? Es una pregunta muy sencilla y que yo creo que el 80% de los ecuatorianos haríamos una lista y esa lista sería bastante, bastante común entre todos los ecuatorianos. Es lo que hay que hacer esa lista e implementar esos cambios. Ahora, esto entre los problemas en el tema laboral, se ha venido hablando tanto tiempo para echar abajo la jubilación patronal y no hay manera. Sí. Como te decía al inicio, los cambios en el Ecuador son muy difíciles. La gente tiene en la mente esta famosa frase que que hay gente que le parece buena, a mí me parece malísima, esta frase de más vale malo conocido, más vale malo conocido que bueno por conocer. Qué bueno por conocer, me parece una frase malísima. Porque lo que nos está diciendo, tú me dices que viene algo bueno, algo mejor que lo malo que tengo, pero tengo miedo a ese cambio. Entonces nos dejamos llevar por ese temor y no logramos sacudir las cosas y convencer a la gente. Y mira, lo que se ha propuesto en la jubilación patronal es algo muy sensato. Se ha propuesto que para los nuevos, ¿no? Los que ya están, ¿no? Pero para el futuro, que en lugar del pésimo sistema que tenemos, que es que las empresas van acumulando una especie de obligación con sus trabajadores, ¿no es cierto?, que se activa al cabo de 20 años. Entonces las empresas dicen, como se va a activar al cabo de 20 años, yo le despido al trabajador al cabo de 19 años. ¿Eso es bueno para el trabajador? No. ¿Es bueno para la empresa? Tampoco, porque pierde trabajadores de calidad y con experiencia. Y a pesar de que es malo para todos, como tú dices, el sistema no cambia. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Que las empresas, en lugar de ir acumulando una obligación, vayan poniendo un cierto porcentaje en una cuenta del trabajador, que solo le sirve cuando se jubile, obviamente, ¿no? Y que esa plata está ahí en una cuenta. Y si la persona cambia de empresa, no hay problema, porque el nuevo patrono también sigue aportando a esa misma cuenta. ¿Es mejor el sistema? Evidentemente es mejor, pero no logramos destrabarlo. Ese es un caso realmente sorprendente porque la propuesta es mucho más sensata que la anterior. Obviamente, si solo pensamos que los cambios son cambios agradables, entonces nunca lo vamos a lograr, porque también los empresarios dicen, no, yo prefiero en el fondo económicamente acumular esa obligación que no significa plata y luego le despido a la persona a los 19 años. No, en cambio ahora yo tendría que aportar a un fondo. Sí, así es, hay que aportar a un fondo, hay que hacer un sacrificio, pero para tener un mejor sistema. Ahora, el cambio en la jubilación patronal también, Miguel, debería venir dentro de un cambio total del sistema de jubilación, ¿no? Es decir, mira, ¿en qué debería consistir el sistema de jubilación nuevo? Digamos, la reforma. Debería ser lo que la gente dice cuando tú le preguntas a alguien, ¿y cómo está usted planificando su jubilación? Y las personas te dicen, yo estoy contando con la plata del IES más unos ahorritos que yo tengo, ¿no es cierto? Es la respuesta, los ahorritos. Entonces, ¿cuál debería ser el diseño del nuevo sistema? Debería ser, en parte, el sistema de reparto actual del IES rediseñado para que funcione mejor y junto a un sistema de ahorro privado, o sea, de ahorro personal. Esa debería ser la combinación, que es exactamente lo que la gente piensa en su vida. Debería ser una combinación de los dos. Eso es. ¿Es algo increíble? No. ¿Es algo mejor? Sí. ¿Es algo que deberíamos poder hacerlo? Sí. Ahora, ese ahorro personal debería venir de la reforma que hablamos de la jubilación patronal, del fondo de cesantía, del fondo de reserva. Es decir, combinando esas cosas,
ahí debería estar la parte de ahorro personal de la nueva jubilación. Ese debería ser el sistema sensato. Ahora, esto pasa por decisiones políticas y lo que no ha habido es una decisión de emprender. Porque Pablo integró hace 3 años aproximadamente, precisamente una comisión que nos dio un borrador muy ilustrativo, que podía mejorar, recortarse, pero eso terminó en el anaquel, o sea, en el tema de sostenimiento del fondo de pensiones. Pero no hay voluntad política para emprender en esto. Sí, es la voluntad política del gobierno, de la asamblea, de los políticos, pero también de los ecuatorianos, porque ya te digo, el rato que se plantean las cosas de que hay que hacer reformas, la gente en general dice, no, yo no quiero que me cambien. Es cierto que el IES está mal, pero no quiero que me cambien, ¿no? Y hay que cambiarlo. Entonces yo te decía, así como decíamos que el año 2026 podría ser el año de ciertas reformas visibles en el Estado, cosas que veamos concretamente, que uno diga, en mi vida diaria estos trámites inútiles se han eliminado, en mi vida diaria estos trámites engorrosos han mejorado. Es decir, que al final del 2026 podamos ver que hay cambios en el Estado. Una segunda cosa que quizás podríamos, Miguel, ponernos como objetivo para el 2026 es discutir a fondo el tema de la reforma de la jubilación. A nivel político y a nivel ciudadano, estar claros y concretos de qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. No te digo ya hacerlo, pero al menos haberlo discutido a fondo y estar claros en cuáles son los 2 o 3 caminos posibles. Eso me parecería un objetivo no extraordinario, pero al menos sensato para el año 2026, ¿no? Con esas consideraciones, Pablo, ¿cómo debiera plantearse? Partiendo de las prioridades, plantearse por lo menos hacer 1 o 2 reformas de fondo, sentar las bases al menos. Sí, como te decía, yo creo que si en el 2026 lográramos terminar con mejores cifras de violencia, no te digo haber bajado a 0, no hay que soñar tampoco, pero con mejores cifras que en el 2025 y el 2024, 1. 2, con cambios visibles en el Estado. Ya te digo, no haber hecho toda la reforma porque no se puede hacer en un año, pero con cambios visibles, es decir, mira, hubo esto, y sobre todo el gobierno dejó de cobrarme más impuestos, ¿no? Porque ahora está yéndose por el lado del gasto, no el lado de los ingresos. Segunda cosa. Y tercera cosa, que al final del año, digamos, en el Ecuador estamos claros que hay 2 o 3 caminos posibles para la reforma de la seguridad social, 2 o 3 caminos buenos, no sueños irreales, sino caminos reales. Yo creo que habremos avanzado en algo en el Ecuador, en ese rompecabezas del que hablaba al inicio, ¿no? Eso me parece que quizás son 3 objetivos razonables, vuelvo a repetir, menos violencia, cambios visibles en el Estado y habernos puesto de acuerdo en los 2 o 3 caminos de cambio en la seguridad social. Si logramos eso al final de año no está mal, ¿no? Esto está, Miguel, ya sabes que soy un poco obsesivo con el tema del fútbol, pero esto es más o menos como en el fútbol cuando tú dices, si mi equipo a final de año logra tal cosa en el campeonato, logra tal cosa en la Copa Ecuador y logra tal cosa en la Copa Libertadores, yo con esos 3 resultados en las 3 cosas estaría satisfecho. Bueno, aquí en esto estamos diciendo eso. Si logramos esas 3 cosas en el Ecuador en el 2026, yo creo que habremos avanzado en el rompecabezas, ¿no? Por eso decía, al menos sentar las bases para ir a estos cambios y no dejar intocado en diálogos que finalmente no han fructificado, como el caso de la jubilación patronal. El año que último hubo diálogos, pero nada concreto. Esto viene, si mal no recuerdo, el tema de la jubilación patronal viene al menos desde la época de Lenin, si mal no recuerdo. Así es. Pero no se aterriza. Sí. Aportes. Pero bueno, pongámonos ahí algunos objetivos de cosas que se puedan lograr y quizás entre los objetivos hay que agregar eso, ¿no? Que se haya llegado a un cambio en la jubilación patronal. Quizás ese también es parte de los cambios. Claro, es decir, decisiones políticas sobre
propuestas técnicas, Pablo. Sí. Decisiones políticas, pero ojo, las decisiones políticas no son solo de los políticos. Las decisiones políticas involucran a la sociedad, porque el político también es lógico, mira a la sociedad y dice, si yo hago estos cambios, ¿qué van a pensar los ecuatorianos? ¿Me van a apoyar o no me van a apoyar? ¿Se puede lograr apoyo o no se puede lograr? Entonces el político también tiene que mirar al ciudadano. Entonces los ciudadanos también tenemos que poner lo nuestro, ¿no? En los cambios. Claro, porque y llegan los cambios sin participación de los ciudadanos y después viene la oposición. No me gusta, simplemente, y no se hace. Mira, recuerda tú, y solo para ponerle ejemplo de otro país, para no solo hablar del Ecuador, sino ver que estas cosas pasan en otros lados. Por ejemplo, esto le sucedió al presidente Sarkozy en Francia, ya deben ser como 10 años de eso. Él tuvo una fuerte batalla política y social para subir 2 años, creo que era de 60 a 62, si mal no recuerdo, la edad de jubilación, ¿no? De 60 a 62 años. Una batalla de 2, 3 años, muy dura. Al final se hizo el cambio. Pero como el cambio no había sido, digamos, procesado en la sociedad, cuando vino el siguiente gobierno, lo primero que hizo el primer mandato, fue volver a bajar de 62 a 60 el número de años para la jubilación. Entonces, sí, las cosas tienen que tener cierta legitimidad social, si no, luego no funcionan, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la reforma de la seguridad social que hicieron los daneses y los holandeses. Entonces uno dice, bueno, pero son holandeses y daneses. Bueno, pero los uruguayos, mucho más cerca nuestro, hace poco tiempo, digamos, hace un par de años creo, hicieron una importante reforma del sistema de seguridad social que se logró discutiendo en la sociedad y llegando a un acuerdo para tener un cambio que no será el cambio perfecto, maravilloso, pero es un cambio bueno y razonable que hicieron en Uruguay. Entonces, no solo es en países desarrollados que a veces logran eso, a veces no logran, como el caso de Francia, sino en países cercanos como el caso del Uruguay, ¿no? Y también estamos viendo en el caso peruano, Miguel, el Perú tiene muchos problemas, la gente le pone como un ejemplo increíble al Perú, no, pero hay muchos problemas en el Perú, pero sí hay ciertas cosas fundamentales que se han puesto de acuerdo en el Perú y que están manteniendo más allá de los gobiernos, se caen los gobiernos, van presos los presidentes y una serie de cosas, pero hay cosas fundamentales que en el Perú se mantienen. ¿Por qué? Porque los peruanos llegaron a un acuerdo social, llamémosle así, para aceptar esas cosas, ¿no? Entonces, por eso te digo, esos cambios son políticos, pero los cambios políticos requieren de apoyo político de la sociedad, ¿no? En definitiva, ¿por dónde empezamos esto tan complicado? Bueno, poniéndonos esos objetivos que decíamos, ¿no? Yo creo que, nuevamente, si a final de año decimos, la violencia ha bajado, sigue existiendo, por supuesto, pero los números han bajado por debajo del 2024 y el 2025. Segundo, yo como ciudadano estoy viendo cambios visibles en la estructura del Estado. No todos los cambios, pero veo 4, 5, 6, 10 cambios importantes que se han dado. Tercera cosa, veo que se ha aprobado, y ahí sigo tu línea, la jubilación patronal nueva, una nueva jubilación patronal. Y cuarto, nos hemos puesto de acuerdo en los 2 o 3 caminos posibles para reformar la seguridad social. Me parece que si logramos esos cambios en el Ecuador ya sería un buen año 2026 de cambios, ¿no? ¿Y cuál es el panorama de no hacer nada? Solo reuniones y sin concreciones. ¿Cuál es el panorama? Mira, si no hacemos nada, el año 2026 podría ser igual un año, digamos, razonable. Como te digo, la economía crecerá entre el 2,5% y algo más, creo yo. Aunque, como te digo, la mayor parte de proyecciones hablan del 2%. Yo pienso que va a ser un poco más. Creo que el empuje exportador del Ecuador es importante. Creo que el empuje de las remesas también es importante. No sé si van a continuar al mismo ritmo, pero en todo caso creo que es importante. Creo que la liquidez existente en la economía, en el sistema financiero, en las reservas internacionales, es un buen factor que te da margen para un mayor crecimiento de la economía. Entonces yo creo que el año 2026, puede ser un año medianamente razonable.
pero lo importante es que si no hacemos nada, no vamos a llegar a ese crecimiento del 4 y pico % que es fundamental para mejorar realmente la vida de los ecuatorianos. No. Entonces, no es un problema del 2026, es un problema de más adelante que no estamos preparando lo que es importante, que es un mejor camino. No. Eso me parece a mí que es lo que pasaría. Bien, como siempre, muchas gracias a Pablo Lucho Paredes, director de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, y le comprometo a seguir hablando, porque hay que hacer seguimiento. Hay que hacer seguimiento si algo se hace o simplemente nos allanamos a esta situación lamentable. Gracias, Pablo. Hay que seguir empujando, como dicen los de marketing, las ideas hay que seguirlas repitiendo, con la esperanza de que algún día sirva de algo ese repetir. Es nuestro rol. No estamos en el rol político de tomar decisiones, estamos en el rol de tratar de aportar reflexiones y tratar de que todo el mundo se suba que todos los ecuatorianos se suban a un mismo carro que es el Ecuador. Ese es nuestra responsabilidad, digamos así, Miguel. Así que en eso seguimos. Un abrazo a todos y que todo el mundo tenga el mejor año 2026 posible. Muchas gracias. De igual manera, muchas gracias a Pablo Lucho Paredes. 8:29 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el sociólogo Simón Ordóñez. ¿Qué viene luego de la caída de Maduro? Qué situación tan compleja, porque sigue la revolución bolivariana dominando ese país. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa